tiempo. Hablaba con mi hijo y le preguntaba, hijo, ¿qué es redimir? Y él me decía, aprovechar. Le digo, no, eso es aprovechar. Redimir tiene el concepto de que tenemos que salvar el tiempo. Al estar nosotros en un mundo donde Satanás es el príncipe de la potestad del aire y toda la maquinaria que está a nuestro alrededor está buscando la gloria de Satanás y no la gloria de Dios, nosotros tenemos que aprender a salvar el tiempo. Se nos escapa el tiempo en las manos. Yo no puedo creer, esta mañana me ponía a pensar un poquito y miren, yo cierro mis ojos y todavía puedo ver 20 de abril 1972. Es el día en que recuerdo que aprendí a leer, porque pude leer la fecha que estaba ahí y yo estaba en el jardín de niños. Y yo decía, ay, cuando yo tenga 15 años, cuando tenga 20, ya tengo 55 y siento que ha sido como un respiro. Así que si nosotros no nos proponemos salvar el tiempo, se nos va a escapar la vida y cada día tiene su propio afán. Mi abuela me decía, Avi, si quieres vivir mucho en la vida, no tienes que vivir muchos años, sino muchas horas al día, porque solo vas a tener un día a la vez. Y sé que esta pandemia que nos mandó a las casas y a un ritmo que no estábamos acostumbrados, puede realmente infectarnos, no en sí del virus, sino de una actitud de no estar redimiendo el tiempo. Y eso puede ser muy peligroso porque ustedes y yo tenemos ese llamamiento de parte de Dios. Ahora bien, ya sabíamos que los días son malos. Dios nos lo advirtió. No sabíamos cómo iban a ser malos. Y esta enfermedad, este COVID-19, ahora quiero recordarles algo, se llama COVID-19 porque ya han habido 18 de estos antes. El primer brote de este tipo de virus apareció en 1973, ese fue el COVID-1. Y hemos vivido con él y ha atacado a la población del mundo y lo hemos tenido como una gripe o como una neumonía, etcétera. Eh, Así que este se ha distinguido por un poco más de agresividad y cosas de ese tipo, pero ya han muerto millones en el pasado, así que no es algo por lo que tendríamos que asustarnos desmedidamente, sin prevenir, sí obedecer a nuestras autoridades, pero no nos tiene arrinconados, no es algo que acaba de salir. Incluso para los que se quieren asustar, Mongolia ya empezó a hacer cuarentenas porque ha habido un rebrote en ese país de la peste negra, ¿sí? Pero leyendo un poquito la peste negra, desde que allá por el siglo XVI comenzó y azotó Europa, no ha dejado de matar personas. Lo que pasa es que ya se ha podido enfrentar y se tienen medicinas. Así que ahora es como que tomamos conciencia de las enfermedades, ahora es que tomamos conciencia de lavarnos las manos, de tener un distanciamiento social. Yo soy testigo y ustedes algunas veces me habrán visto que cuando una persona hace, pastor, buenos días, ¿cómo es? Yo no le doy la mano. ¿Por qué? Porque para alguna gente, uy, pero qué falta de respeto al pastor, qué falta de cultura. No, es que es el aseo que todos tenemos que mantener. Sea como sea, hermanos, sabíamos que los días son malos. Esta pandemia ha hecho que nosotros tengamos que vivir un estilo de vida que no habíamos tenido, al menos sostenido por tanto tiempo, eh, de una manera completamente diferente. Y muchas personas están ya cansados, hastiados y se están preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por eso, para este mes he tomado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz cuando Él dijo, Elohim, Elohim, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que la serie de estudios para este mes se van a llamar lama sabactaní, o sea, ¿me has abandonado? ¿Sí? ¿Realmente será que Dios está ausente en todo esto? ¿O será que nuestros ojos, por estar llorando tanto, no pueden ver la grandeza que nos está rodeando? Ese va a ser el propósito durante los próximos domingos en que estemos juntos. La masa Bactaní, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios abandonó el mundo? Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que jamás, hermanos, podremos buscar la voluntad de Dios por fuera de la palabra de Dios. Y tengan cuidado, creo firmemente en la oración. He podido tener tiempos hermosos con el Señor orando.
ahora que no tengo que viajar tanto y eso. Pero el solamente orar por orar no nos va a revelar la voluntad de Dios hasta que no vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Hasta que no vayamos a la palabra de Dios. La oración puede disponer nuestro corazón, preparar el terreno, abonarlo, etcétera, pero hasta que no venga la palabra de Dios por la Biblia, no vamos a tener claridad de lo que es la voluntad de Dios. De ahí el compromiso diario personal de cada uno de nosotros de ir a la palabra de Dios. Hay algunos clamores que podemos ver en la Biblia y me gustaría que viéramos el clamor y la posición que tuvo Cristo, ¿de acuerdo? Para que podamos durante todo este mes entender de que si nosotros estamos pegando gritos, Dios no tiene por qué estar pegando gritos también, ¿de acuerdo? Entonces veamos algunos clamores y reacciones de nuestro Señor Jesucristo. El primero, Mateo 8, versículos 23 al 27, dice, y entrando, repito, perdón, Mateo 8, 23 al 27. Y le he pedido a mi esposa que no ponga el texto en pantalla para que ustedes busquen sus Biblias. Eso es un enamoramiento que usted debería de tener, el estar enamorado de abrir las páginas de la palabra de Dios. Dice Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El clamor es, Señor, nos vamos a morir, Padre, ¿que dónde estás, Jesús? Pero ¿cuál era la posición de él en medio de una tormenta? Dormía, dormía, él estaba durmiendo. Ahora se ve que tenía un sueño pesado porque ese barco se tendría que estar moviendo para todo lado. Y sin embargo, aquí aprendemos algo, hermanitos. Cristo no está en crisis. Cristo no está en crisis, está en perfecto control, pero Él no está en crisis. No hay ninguna crisis, no hay ninguna situación que lo tome a Él por sorpresa porque Él ya conocía esta situación aún antes de la fundación del mundo. Él no está en crisis. Por eso, cuando nosotros estamos en crisis y pegamos gritos y todo, pero ¿y es que dónde está Dios? Y que el Señor me abandonó, pero recuerde, piense, Dios quiere escuchar su clamor, Dios va a escuchar su clamor, pero no está en crisis. Él no tiene ninguna crisis ni está pensando, Señor, ¿ahora qué hago con esta gente? Ay, yo mismo, ¿qué voy a hacer? No, Él sabe, Él lo tiene trazado y lo tiene todo en perfecto y absoluto control porque Él es soberano, todopoderoso. El segundo clamor que quiero que veamos en este momento está en Juan capítulo 11, versículos del 20 al 22. Juan 11, versículos 20 al 22, donde dice así. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía razón. Si Jesús hubiera estado ahí, no se habría muerto, pero él tenía otro plan. Y ella le reclama, Señor, ¿por qué llegaste tan tarde? Y esto es lo segundo que quiero que veamos hoy. Cristo nunca llega tarde. Él llega en el momento en el que tiene que cumplir su propósito. Cristo no quería sanar a Lázaro. Hermanos, quería hacer algo más grande, quería resucitarlo. Quería resucitarlo, el plan de Dios era más grande. Y cuando ustedes recuerdan, el pasaje continúa, dice Jesús, destápenlo, Señor, y ya es de 4 días. Así que por lo menos 4 días estas mujeres estaban lamentándose que por qué Jesús no vino, por qué Jesús no vino, por qué Jesús no vino, por qué Jesús no vino. ¿Saben por qué? Porque Él nunca llega tarde a su propósito. Y tenemos que aprender a vivir
con los tiempos de Dios. Así que esos son dos clamores que podemos ver en la palabra de Dios y así seguiremos viendo otros clamores. Pero aún así, esto no nos responde la pregunta, ¿lama sabactaní? ¿Será que Dios nos abandonó? ¿O qué está haciendo Cristo en medio de esta situación? Sorpréndanse, hermanos, porque en la carta a los Hebreos vamos a tener 8 posiciones, 8 cosas que está haciendo el Señor Jesucristo y que las está haciendo aún el día de hoy. Hoy vamos a ver 2 de esas 8, ¿sí? Así que la primera está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Será que Dios nos abandonó? No, hermanos. Él nos está hablando. Él nos está hablando a través de cada vez que usted y yo abrimos la Biblia y estamos leyendo la palabra de Dios, Él nos está hablando. Él está activo, Él está presente. Es por su palabra que usted y yo desarrollamos la fe y tenemos la consolación y la fuerza y la sabiduría. Él por su palabra, porque Él nos está dando, hermanos, nos está haciendo tenernos en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Así que Él no está ausente, Él está hablando. Ahora, eso sí, no lo sé. Como dice el refrán, el que le cae el guante que se lo plante. Si usted no ha leído la Biblia, si usted no se ha refugiado en él, por supuesto, pero no es usted el que tiene que decir la masa bactaní, sino que Cristo, es decir, está diciéndote, fulano, sutano, la masa bactaní, ¿por qué me abandonaste? Mira, te quiero sustentar, te quiero dar la fe que necesitas, la sabiduría, la fortaleza, la provisión, todo te lo quiero dar, pero abre la Biblia, quiero hablar contigo, me tienes enmudecido, me tienes callado. Así que no, Él no nos ha abandonado porque nos está hablando, nos está hablando. ¿Ha podido usted estar en estos días refugiándose en la palabra de Dios para sentir esa voz de amor que viene del cielo, que le dice, tranquilo, voy a sostenerte, tranquilo, yo voy a llegar a tiempo, tranquilo, yo no estoy en crisis, ven a mí, busca de la paz que yo te quiero dar, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que Él tiene una paz mayor para nosotros en medio de una situación tremendamente difícil. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que sobre la situación está el Señor. Así que lo primero que podemos ver en el libro de los Hebreos es que Él no nos ha dejado, porque Él nos está hablando. Luego, en Hebreos capítulo 1, también versículos 1, 2 y 3, dice la palabra de Dios, y vamos a leer solamente el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Saben algo bien interesante? Él nos está sustentando. Él nos está sustentando. Pastor, pero ¿cómo si no tengo trabajo? ¿Todavía tiene usted aire para respirar? ¿De dónde cree usted que las plantas siguen haciendo el oxígeno? O más bien produciendo oxígeno. De la voluntad de Dios. ¿De dónde cree usted que el agua sigue uniéndose un átomo de hidrógeno con 2 de oxígenos para hacer una molécula de agua? De la voluntad de Dios. Nosotros hemos llamado mal leyes de Dios por la naturaleza y le digamos la naturaleza no ha puesto ninguna ley. Dios estableció las leyes para la naturaleza. ¿Ya salió usted despedido hacia el espacio? No, porque la ley que le llamamos la ley de la gravedad, por la voluntad de Jesucristo, sigue funcionando. ¿Lo ve? Todos los días el sol ha salido, todos los días el sol se ha puesto por la voluntad de nuestro Padre. Él nos está sustentando. ¿Cómo nos está sustentando? El universo sigue en orden, las cosas no se han desintegrado,
y mantiene siempre un propósito. Él sigue estando al timón de toda esta situación. Colosenses 1:17 dice que Cristo es antes de todas las cosas, y miren esto tan maravilloso, todas las cosas en Él subsisten. Aun cuando ese niño eh, allá en el pesebre en Belén era un pequeño niño recién nacido, por el poder de Jesucristo el universo completo mantenía su orden. Todo mantenía su orden, porque Él es el que hace que todas las cosas subsistan. Si todavía hoy estamos usted y yo respirando, si todavía hay sol, hay nubes, hay lluvia, hay plantas, eso es la obra de Cristo. Él no nos ha dejado. Él sigue manteniendo las cosas en un orden perfecto. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos la capacidad, hermanos, de enfrentar esta situación, redimiendo el tiempo, pero no solo eso, sino también caminando, mostrándole a las demás personas la presencia de Dios está en nosotros, porque somos criatura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto no solamente cuando tenemos las cosas a nuestro favor. Ahora que las tenemos en contra, es cuando más todavía tenemos que tener una fe viva. No una fe viva para lo privado, o sea, para sostenerme yo, es una fe viva para mí, pero también para compartir a otras personas. Hermanos, la masa bactaní, no, Él está presente. Hoy hemos visto dos cosas. Él nos está hablando y también nos está sustentando. Y hay algo maravilloso en todo esto. ¿Sabían ustedes que en el tabernáculo no habían sillas? No había dónde sentarse. Dios no ordenó nada que permitiera que los sacerdotes entraran ahí y se quedaran ahí. Ellos entraban al servicio y por lo tanto no había dónde sentarse. Porque el trabajo de los sacerdotes, los levitas, era constante, permanente, ¿sí? Pero dice aquí que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque la obra de Cristo sí está completa. Su redención, o sea, la salvación de nuestra alma, es una obra que se empezó, se ejecutó y se está llevando a su fin, pero la parte del Cordero de Dios está completa. Cuando Él dijo allá en la cruz del Calvario, Tetelestai, consumado es, se refería a que el pago estaba completo, a que la obra estaba acabada, a que la pintura estaba finalizada y era satisfactoria, a que el animalito que había sido revisado para el sacrificio era perfecto. Jesucristo, hermanos, está sentado a la diestra del Padre porque nuestra redención es segura, es segura. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estos días, hermanos, prueban nuestra fe en el tanto que nos es necesario decir lo mismo. Para mí el vivir es Cristo y si tuviese que morir, sería ganancia. No estoy diciendo que quiero que nadie se me muera. Esta semana he perdido como 5 personas muy cercanas a nosotros, a nuestra familia. Unos aquí en Colombia, otros en otros países. Pero el hecho es, hermanos míos, que el Señor es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo, obviamente, eso es ganancia. ¿Por qué? Porque podremos estar con Él en el cielo. Así que, no, el Señor no nos ha abandonado, hermanos. Si usted escucha a alguna persona que le dice, ay, lo que pasa es que ¿dónde está Dios en todo esto? Qué barbaridad, que esto, que el otro. Ahora usted ya tiene que responderle. Él está presente. Él nos está hablando. Y no solamente nos está hablando, Él sigue sustentando todo lo demás. ¿Para qué? Para que veamos su presencia, para que veamos su amor, su gracia, su misericordia. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, no desfallezcan. Recuerden que Él nos sigue sustentando porque mantiene el universo en orden, hace que las cosas no se desintegren
y todavía tiene un propósito. Alguien dijo, Cristo es suficiente para todas mis necesidades y me prepara para todas las circunstancias. Lo repito, Cristo es suficiente para todas mis necesidades y me prepara para todas mis circunstancias. No sabíamos que se nos iba a venir esta situación, esta pandemia, y ya estamos llegando a que 4, casi 5 meses, ¿cierto? 4 o 5 meses de estar metidos en las casas, no poder salir, no esto, no lo otro, no aquí, no allá. No lo sabíamos, pero con todo lo que Dios nos había dado antes, nos preparó para esta situación. Y lo que nos está haciendo esta escuela con la que estamos pasando ahora, también es una preparación para lo que viene hacia adelante. Pero no podemos, estar afanosos por esas cosas. Dice la Biblia, basta cada día su propio afán. Sí podemos estar ahora escuchando las lecciones, anotando las lecciones de lo que estamos aprendiendo. Con el equipo yo les decía, cuando empezó la pandemia, yo estaba en oración, leyendo la palabra de Dios y pidiéndole al Señor, Señor, guíame. Porque yo no tenía ninguna experiencia de cómo vivir en una época de tanto confinamiento, etcétera. Pero les decía, si ahora con estos 3, 4 meses que han pasado de experiencia no he aprendido y no hemos encontrado otra forma de ganar almas para Cristo, entonces esta escuela a mí no me ha servido para nada. Pero no, podemos decir que sí. Con respecto al equipo de alcance, aquí en Tierra Alta hemos aprendido, hemos cambiado la estructura, estamos haciendo videos, estamos haciendo llamadas como estas a los colegios, estamos ganando personas para Cristo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Ahora ya tengo una visión. Si vinieran más de estas cuarentenas, de estos enclaustramientos que estamos llevando adelante, ahora tenemos una experiencia. ¿Por qué? Porque estas situaciones, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nosotros tenemos que aprender la lección. Sé que Lorena ha aprendido ahora cómo cortar pelo con trajes espaciales. Sé que don Alvarito ha aprendido cómo defender personas, por no decir defender personas a distancia, cómo cada uno ha tenido que aprender cosas. Y eso, hermanos, es la escuela de Dios, porque Él está presente, Él no nos ha abandonado. Me gustaría, como les digo, dedicar 5 minutos, así que ya 30 segunditos, a alguien que quiera compartir cómo le ha hablado el Señor en esta mañana. Derian, si abres o vas dando el paso a las personas para que el que quiera compartir pueda hacerlo, me encantaría escuchar quién y cómo Dios le habló en esta mañana.